En esta tarde voy a hablar de el perdón. Amén. Y muchas veces la gente tiene una idea del perdón de acuerdo a lo natural. Entonces, piensan que es algo ajeno al ser humano muchas veces. Cuando uno le dice a alguien, perdóneme, no, yo no lo puedo perdonar porque yo no soy Dios. Otros, en cambio, piensan que el perdón es algo que simplemente es como una excusa, pero guardarse, como dicen por ahí, el perdón indio. Perdono, pero no olvido. Pero entonces hoy vamos a hablar del perdón desde la Biblia. Amén. Y desde los consejos del Señor Jesucristo en su palabra. Para entender el perdón, pues vamos a mirar de dónde viene esa palabra. Amén. Y antes de mirar de dónde viene esa palabra, quiero que leamos en Mateo capítulo 18, del verso 23 al 35. En la palabra del Señor, Dios está hablando, o Jesucristo está hablando de una parábola. Amén. Él siempre utilizó esta forma de enseñanza, la parábola, que como lo dije en alguna otra ocasión, es una historia en la cual el oyente termina siendo protagonista indirecto. Amén. Cuando la analiza, se da cuenta que está hablando de su realidad, de algo que tiene que ver con su vivencia. Entonces dice la palabra del Señor, San Mateo 18, del 23 al 35, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. A él le habían perdonado 10,000. Amén. Talentos. O sea, como decir 10 millones, por decirlo así. Y se encontró a uno que le debía 100 pesos. 100 denarios. Y haciéndole a él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaban diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Decía yo que la gente tiene unas ideas distorsionadas de lo que es el perdón. Amén. Entonces dicen que perdono pero no olvido. Entonces un perdón parcial no es un perdón, es simplemente como una acción ahí externa. Nada que ver. Otros no se creen en la capacidad de perdonar. Pero resulta que nosotros en Dios tenemos el mejor ejemplo. Y por eso quiero que miremos qué significa perdón y de dónde viene. Viene de un término griego, creo que es, que se puede leer como perdonare. Está compuesto por dos partes. El primero, el prefijo per, que indica una acción completa. Amén. Una acción completa. Y el donare, verbo donare, que significa regalar. Entonces esto quiere decir que el perdón no es un simplemente dar por dar,
sino que es un acto de completo regalo, de completa dádiva o generosidad por parte del que brinda el perdón, del que perdona. Realmente, en origen del verbo, perdonar significa regalar definitivamente a un deudor aquello que le debía. Amén. De todos modos, no solo es un acto dadivoso, sino que de otra manera significa ese de acción completa, un continuo o persistir continuamente en una acción hasta el fin, o completamente a través o a pesar de los obstáculos, lo cual enlaza los varios sentidos de ese prefijo. Y así que resulta que el significado de perdonar es el de seguir dando o no dejar de darnos todo lo que necesitamos para seguir disfrutando del don de la vida, a pesar de las ofensas recibidas o los fallos de unos con otros. Amén. Por eso es que digo que la mejor fuente para entender el perdón es Dios, es su palabra. ¿Por qué? Porque si amar es dar, perdonar es seguir dando. Amén. Y tenemos que mirar cómo comenzó todo. Amén. Si amar es perdonar, si amar es dar, perdonar es seguir dando, seguir amando. Amén. Entonces yo digo que tenemos que mirar cómo comenzó todo para entender de dónde viene esa palabra y esa acción y esa realidad del perdón. En Génesis capítulo 3, del verso 1 al 8, nos dice de la siguiente manera. Está hablando allí de lo que Dios dice así. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí la serpiente le iba manipulando las cosas. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. A lo cual Eva se sintió aludida. Dice, no. La mujer respondió a la serpiente, verso 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ahí viene la serpiente y le dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero le cambió el sentido a lo que Dios le había dicho para que la otra le contara cómo eran las cosas. Y ahora le dice una mentira, no moriréis. ¿Qué le había dicho Dios? El día que comieres o tocares de ese árbol, moriréis. No lo toquéis para que no muráis. O sea, le había dicho, moriréis si lo tocan o comen. La serpiente dice, no moriréis. ¿Por qué? La serpiente era Satanás, y Satanás es mentiroso y padre de mentira. Sino que sabe Dios, dice el verso 5, hablando la serpiente, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí viene la acción de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces le fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí termina el primer periodo de trato de Dios con la humanidad, que se llamó la dispensación de la inocencia. Ahí adquieren ellos la conciencia de lo malo, porque conocían el bien, que era Dios. Amén. Y dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahí es cuando sintieron que habían pecado, amén, habían desobedecido, y se acobardaron, se escondieron. El verso 11 nos dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Le pregunta. Amén. Y ahí comienza toda la desobediencia a plasmarse en la realidad. Y el verso 17 dice que Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí se rompió esa armonía entre Dios y el hombre, la bendición de contar con Dios. Y eso trajo como consecuencia que por cuanto, como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces comenzamos a ver cómo comenzó el mal a funcionar. Caín mata a Abel. Viene la envidia, la obra de la carne, como dicen, la envidia, y mata al hermano. En los días de Noé, ¿qué nos dice la Biblia? Que había la maldad desbordada. Y una de las señales de los posteriores tiempos es eso, que como en los días de Noé la maldad aumentaría desbordadamente, y es lo que estamos viendo. Amén. Pero Dios, que es misericordioso, dijo, yo voy a hacer, veía y sabía que el hombre no podía recuperar su condición. Y le dijo escogió a un hombre idólatra, porque Abraham era idólatra antes de conocer a Dios. Vivía en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos, la ciudad más llena de magos y agoreros de su época, y adivinos y brujos y todo eso, y hechiceros. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, sepárate de todo eso y ve a la tierra que yo me mostraré y haré de ti una nación grande. Amén. Y en ti en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa más grande que Dios ha hecho para la humanidad, que implica un perdón a través de las condiciones que habían sido establecidas para que hubiera realmente ese perdón. Entonces, con el paso del tiempo, como Dios le promete un hijo a Abraham, de ese hijo, él escoge de su descendencia un pueblo para mostrarle a la humanidad que por más que Dios quería dirigir a la humanidad, en ese libre albedrío que le había dado la humanidad, es muy inconstante y muy rebelde con Dios. Entonces escoge de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Isaac, que es el hijo legítimo de Abraham, y a Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus forma un pueblo con el cual Dios quería mostrarle a la humanidad que era su amor y su dirección, de un pueblo que se dejara gobernar por Dios. Pero el pueblo de Israel no dio la talla, no entendió ese llamado. Amén. Y entonces, en ese trato de Dios, Dios hace una promesa a Israel que lo sacaría de la tierra de Egipto, donde había ido a terminar esclavo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho cosas a Israel. Les decía, por ejemplo, yo quiero que a donde ustedes vayan no hagan lo que hacen todos los seres humanos, y no adoren sus ídolos, y no hagan sus costumbres, sino que sean diferentes. Pero ellos se mezclaban, ellos se les olvidaban las cosas y caían en lo mismo que había caído Eva, ignorar lo que Dios había dicho. Y el ignorar lo que Dios había dicho, o desobedecer, en otras palabras, lo que Dios había dicho, rompía esa armonía de Dios con sus seguidores. O sea, esto que Dios les decía, ¿qué era lo que pretendía Dios con eso? Que fueran un pueblo separado de los demás, un pueblo ejemplar, un pueblo donde Dios les dirigiera. Pero cuando la gente no hacía eso, la gente se acarreaba problemas. Entonces Dios les da un pacto, saca de Egipto, y si leemos nosotros, no vamos a leer porque es muy largo, desde Génesis capítulo 20 en adelante, Dios está dando, desde Éxodo capítulo 20 en adelante, Dios comienza a darle mandatos, ordenanzas, hace un pacto con Israel a través de Moisés y les da los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no son la única ley. Los 10 mandamientos son, como por decirlo, los principios generales de una constitución. Amén.
Pero la reglamentación de esos principios generales lleva como casi 4 libros de la Biblia. Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí están todas las leyes que, con base en esos 10 mandamientos, tenían que cumplir los israelitas. No era fácil, más cuando ellos querían ser como los demás. Dios quería gobernarlos, mostrarles su amor, y ellos no hacían caso. Entonces, el pueblo, en vez de ser diferente y entender que el tratarse con Dios, el separarse de los demás para vivir conforme a las ordenanzas de Dios traía bendición, no, ellos querían ser como los otros. Entonces, los otros pueblos tenían rey, ellos querían rey. Dios les dice, si quieren rey, mire todo lo que implica tener un rey. Sus hijas van a tener que servir en la corte del rey. Sus hijos van a tener que ir a la guerra como parte del ejército del rey. Van a tener que trabajar para el rey y tributarle para que mantener a él y a su familia, a todo su séquito y a toda la nobleza. No queremos rey. Y siempre era haciendo así como para parecerse más a los pueblos en vez de ser diferente, que era lo que Dios quería. El hombre había desobedecido y Dios quería un pueblo obediente. Los demás pueblos eran fruto de esa desobediencia. Amén. Los hijos de Caín, gente alejada de Dios. Amén. Y cosas así. El caso es que el pueblo de Israel no sigue la ley por fe, sino como por obligación. Entonces se convierten en el ejemplo más claro de cómo el ser humano, en vez de querer entenderlo de Dios, hace todo lo contrario. Amén. Nosotros, en otras palabras, habíamos hablado otro día de la paz, que era un acuerdo con pago. Esa ley de Moisés lo que buscaba era que un acuerdo donde el pueblo tributara, no económicamente, no nos referimos a eso, sino una actitud de valorar, de hacer votos, de cumplir unos mandatos con los cuales demostraran el aprecio por las cosas de Dios, pero el pueblo no entendía eso. Israel no hacía las cosas así. Amén. Entonces, se repite en Israel lo que Dios le recriminó a Adán y Eva, la desobediencia. Incluso en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios estaba mostrándole o diciéndole a Israel las cosas como eran. Segunda de Crónicas, capítulo, en la ley les había dicho, si ustedes cumplen estas cosas, vendrán sobre ti estas bendiciones. Si ustedes no cumplen estas cosas, pues las consecuencias van a ser maldiciones, cosas malas. Entonces, en este momento, en Segunda de Crónicas, Dios le hablaba así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y ahí viene la palabra que tenemos importante hoy, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Cuál era la solución para conseguir el perdón de los pecados? Acercarse a Dios, humillarse ante Él, tener en cuenta lo que Él había establecido, lo que Él había provisto. Amén. Si se humillare mi pueblo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, si mi pueblo obedeciere, porque Dios es el bien y lo que Él quiere darnos es para bien, aunque nosotros creamos que no. Amén. En el pacto que Dios hizo con Moisés, era una ley al pueblo de Israel. Y era tan difícil cumplirlo por esa misma actitud de desobediencia del hombre, que no pudieron, no entendieron que era por fe, por amor a Dios. Amén. Por creerle al invisible. Amén. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios le había dicho, si haces esto, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero si no ven, pues, no actuaron en fe, sino por obligación. Amén. Y por esa razón no alcanzaron la promesa. No fueron un pueblo que alcanzó realmente el perdón. Aunque tuvieron periodos donde cuando tenían reyes que obedecían a Dios, venían tiempos de paz y de perdón y de regocijo en el pueblo, pero cuando cuando no obedecían, venían guerras, venían juicios, venía todo esto. En Romanos capítulo 9,
en el Nuevo Testamento, nos muestra precisamente la falla de Israel con respecto. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, por obligación. Me toca guardar el sábado, me toca hacer sacrificio con un palomito, me toca, amén. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y estaba refiriéndose a la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que lo dije al comienzo. ¿Qué tiene que ver eso con la piedra de tropiezo? Pues que la piedra de tropiezo es Cristo. El pueblo de Israel se había acostumbrado a hacer las cosas a su manera, tanto que cuando Cristo viene ellos no lo reconocen como el Mesías, porque no supieron entender lo que Dios le había anunciado a través de los profetas. Amén. Y entonces, por no entender, no seguían a Dios por amor, sino por obligación, y tropezaron en Israel. ¿Eso qué me muestra a mí? Que la ley de Moisés era solo para Israel y había que cumplirla. Ningún ser humano la había cumplido. Entonces viene Cristo, nace de la simiente de Israel, de la simiente de Abraham, por descendencia de la simiente de David, que era descendiente de Abraham. Amén. Por María. Amén. Y cumple la ley para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. En Juan 3, 16 y 17 nos dice eso. Dios, ¿por qué hizo eso? Por amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, proveyó perdón, proveyó el pago de ese voto que borraba el pecado con la sangre de Cristo para poner en paz la humanidad que se había separado de Dios y poder a través de Cristo reconciliarnos con él, como dice la Biblia. Proveer el perdón, un continuo dar. Amén. Por amor. O sea, Cristo no vino a condenar al mundo, nos dice Juan 3:17, sino a que el mundo fuera salvo por él. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Él cumplió la ley. Nos liberó de la ley, liberó al pueblo de Israel de la ley. Amén. Y nos proveyó salvación y perdón para todos. Amén. Incluso la Biblia nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que ahí la palabra nos presenta dos cosas. La ley de Moisés, que era estricta, y decía, el alma que pecare moría. Amén. Y comienza la gracia. La gracia es todo ese trato de Dios con la humanidad a través de Jesucristo. Viene Cristo, es engendrado por obra del Espíritu Santo en María, nace, desarrolla su ministerio, predica la verdad, vive conforme a la realidad de Dios, muestra lo que es importante para Dios, que es una vivencia acorde a su verdad, muere, derrama su sangre para perdón de pecados de todo aquel que en él cree y resucita para vida eterna. Entonces hoy en día la humanidad está bajo el pacto de la gracia en Cristo Jesús, si lo acepta como Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre, eso implica fe. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué perdió la humanidad con la desobediencia de Adán y Eva? La condición de hijo, la identidad espiritual con Dios. Ahora en Cristo, por el perdón de su sangre que nos borra los pecados, somos reconciliados. Y es un perdón que no fue solo para ese día, sino un perdón que está ahí, vigente hasta que Cristo recoja a su iglesia. Amén. No porque todos los días Cristo esté derramando la sangre, no porque cada Semana Santa, como dice la tradición religiosa, muera Cristo y resucite al tercer día. No, sino porque con una ofrenda perfecta derramó, pagó el precio para reconciliar al hombre con Dios, con su naturaleza espiritual. Amén.
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, o sea, nos provee perdón y olvido. Amén. Y trae justificación. Romanos 5, el 1 y 2, el capítulo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice así, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe ¿en quién? En Cristo, porque solo en Cristo hay perdón de pecados. La gente no entiende y entonces quieren llegar a Dios por cualquier camino. Amén. A través de cualquier intermediario. Pero es que dice la Biblia, sin derramamiento de pecados no hay, perdón, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. El único que ha derramado su sangre por la humanidad fue Cristo. Ni María, ni San Pedro, ni San Pablo, nadie, solo Cristo. Amén. En su sangre tenemos perdón de pecados. Esa es la función de la sangre de Cristo. No para bendecir mi carro, no para bendecir mi casa, no. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No para protegerme. Hay mucha gente que la vuelve, y lo decía el otro día, en el afán de presionar a Dios para que haga las cosas. Entonces agarro algo que menciona la Biblia, como la sangre, y lo vuelvo un amuleto que lo uso para todo. No, la Biblia es clara. Amén. Ahora, yo no voy a pelear con los hermanos que estén diciendo, sangre de Cristo cúbreme, sangre de Cristo para esto, sangre de Cristo para lo otro. No, porque Dios no me manda a contender. Pero a los que yo le puedo compartir lo que Dios dice en su palabra, les tengo que decir las cosas como son. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la función de la sangre. Tiene un gran poder, claro, para limpiarnos. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por eso Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿se acuerdan? Paz, acuerdo con un voto, o sea, se pagó el precio por lo que había roto, la comunión y la paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el verso 2, Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe en Él, por creerle al que hizo lo que era necesario, morir por nuestros pecados. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a ese regalo. Es que Jesucristo es el perdón más lindo que Dios puede haber dado. Gracia significa regalo. Somos salvos por gracia. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. Creer lo que Él ha hecho. Amén. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué en la esperanza? Porque eso es lo que esperamos, lo que Dios dijo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y va, y dice Jesús, me voy para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La esperanza es de estar en la gloria con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo proveyó un perdón, un continuo darnos para que vivamos una vida nueva, una vida separada de cualquier realidad de una persona que no conoce a Dios y que es dominado por sus instintos, por las costumbres, por las tradiciones, por la cultura. Pero aquí Dios quiere que seamos gobernados por su palabra, porque somos nuevas criaturas. Por eso dice el Señor Jesucristo decía, Padre, les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, o sea, sepáralos para ti, porque yo los he perdonado, he pagado el precio. Amén. Ese pacto de la gracia, amén, nos quita el pecado del mundo. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Miren lo que yo estoy diciendo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según el abundante perdón que nos da. Que proveyó una sangre preciosa para borrar nuestros pecados. Y dice en otro texto bíblico, y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Ahora, no es solo de los pecados que el día que yo me predicaron a Cristo y acepté a Cristo, hasta ese día, como dicen algunos. Hasta aquí fue el perdón de Cristo. De aquí para adelante, se fregó usted si vuelve a pecar. No. Porque no, el proceso de perfeccionarnos, de separarnos de esa vieja manera de vivir, es un proceso largo y difícil. Y van a haber muchas caídas, muchos pecados, muchas equivocaciones. El perdón de todos los pecados.
Claro, no puedo descararme, o el ser humano no debe descararse a pecar porque ahora ya estoy perdonado, entonces ahora puedo hacer todo y lo que... No, Dios conoce el corazón y sabe cuando la persona no quiere pecar más. Amén. Pero si aún hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque Él va a decir, yo pagué por eso también. Amén. El perdón de los pecados en la sangre de Cristo fue completo. Es un regalo. Por eso digo que perdonar, que si amar es perdonar, perdonar es seguir amando, es seguir dando. Amén. Dios hace eso. Dios no perdonó solo un ratico la vida del ser humano, porque sabe lo frágiles, lo limitados que somos. Amén. Y el capítulo 2, el verso 8 y 9 de Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué decíamos que el perdón es? Un regalo, un continuo dar, una dádiva constante de Dios para usted y para mí. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que busca ahí? La fe, de creerle a Él. Y como resultado de esa fe, tiene que haber un cambio en nosotros. Pero no es para orgullo. No es decirme, es que yo sí soy, es que sí. Que era lo que producía la ley. La ley de Moisés, en los fariseos, producía eso. Hacían y cumplían la ley cuando los veían, para orgullecerse. Pero ahora, Dios no quiere fariseísmos. Hoy en día hay mucha gente que hace eso. Son, entre comillas, cristianos porque los vean. Y se llenan de orgullo. Y eso no es agradable delante de Dios. Dios quiere gente humilde, gente que perdone como Él perdonó. Amén. Porque por gracia somos salvos. Y es un regalo de Dios. El perdón de Dios es un regalo. Amén. Y el verso 10 nos dice, de esta epístola de Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por eso le decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, nacer como cristianos, como seguidores de Jesús. Y el bautismo implica eso, no es solamente el perdón, es el primer paso, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados, porque Él derramó su sangre. Pero comprométanse con la totalidad de Dios, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ven? ¿Cuáles buenas obras? El producir el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Todo eso son las buenas obras que debe mostrar el creyente. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en. O sea, no es que con ellas me voy a salvar, es que ellas deben ser el resultado de mi fe y de la fe del creyente en Dios, del que entiende el perdón que Dios le ha dado. Amén. Porque somos creación suya, hechos para eso. Amén. Para vivir en esas obras, como Dios lo había estipulado desde antes. En Juan capítulo 14, verso 12 dice lo siguiente. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Amén. ¿Qué está hablando ahí Jesús? O Juan, el autor de Juan. Que Jesús se humilló. Siendo el maestro, siendo el Hijo de Dios, le lavó los pies a unos pecadores. Amén. Porque Él es el ejemplo para todo el creyente. Amén. Y viene algo bien importante. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y la gente ha malentendido eso. Entonces los que dicen creer en Él, creen que las obras que Él hizo es solo sanar enfermos, liberar endemoniados. Amén. Y no es eso. Esas son señales
que la Biblia nos dice, y estas señales seguirán en los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso viene detrás. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo también puede hacer cosas así, parecidas, sabiendo que todo eso es temporal. Una sanidad del cuerpo es temporal. Cuando se muera la persona, igual lo haya sanado o no, pasó. Cuando Moisés fue a la corte del faraón a sacar al pueblo de Israel, él tiró la vara y la vara se transformó en una serpiente. Amén. Los magos, los hechiceros del faraón hicieron lo mismo, cogieron sus varas y se transformaron en otras serpientes. Amén. Lo sobrenatural lo puede hacer cualquier espíritu, así no sea de Dios, para engañar incluso. La única diferencia es que la serpiente de Moisés se comía a las otras. Pero tenemos que ubicarnos conforme a la palabra. Las señales seguirán a los que creen, pero las obras que hizo Jesús las tenemos que hacer nosotros. ¿Cuáles fueron las obras? No son las señales, es la humildad, es el amor, es el perdón. Amén. Porque cuando él estaba clavado en la cruz, ¿qué era lo que decía? Padre, manda una docena, de una centena, un millar de ángeles que me... No, eso le decía a la gente que hiciera. Esa es la manera natural. La gente le decía, y si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Pero él estaba en la dimensión del espíritu, que es a la que hemos sido llamados. Y él le decía en esa dimensión, en esa realidad de hijo obediente, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son las obras que nosotros tenemos que hacer como creyentes en él. Perdonar a los que nos ofenden. Amén. Amén. Porque él es el ejemplo. Él quiere que nosotros hagamos esas obras que él hizo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. No quiere decir que haremos milagros más grandes que él. No. Amén. Porque yo voy al Padre. ¿Cómo así que mayores obras que él hará? Y esto es nuevo. Jesús no había pecado. Fue probado en todo y hallado sin pecado. Sus obras eran grandes. Pero más grande es que un pecador que fue perdonado pueda dominar su carne, humillar su ego y perdonar. Amén. No sé si me explico. Eso es grande. Lo que hizo Cristo es grandísimo. Pero que uno que estaba condenado sea rescatado para vida y produzca las obras, eso es más largo el proceso, es más grande esa obra. Perdonad a los que os persiguen, decía el Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. En otras palabras, cuando él dice las obras que yo hago las hará también, lo que está diciendo es que los discípulos de él, al vivir la palabra de Dios con la que él obró, viviríamos una vida parecida a la de él. Amén. Y al vivir esa vida conforme a la de él, mucha gente que está muerta espiritualmente van a ver el cambio, la diferencia y van a querer de lo que hay en nosotros. O sea, van a querer venir a Cristo. Porque es que la meta es esa. Cuando yo hago las obras que Jesús hizo, al vivir produciendo el fruto del Espíritu, la gente va a ver ese Cristo en mí. No porque yo sea un Dios, no porque el creyente sea un Dios, sino porque está reflejando a su Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Tenemos que imitarlo a él. Por eso dije que él es el ejemplo. Amén. En Lucas capítulo 23 y 24 él dijo eso que acabé de referirles. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba crucificado, lo habían azotado, lo habían escupido, le han puesto una corona de espinas. Amén. Así es que él nos da esas enseñanzas con hechos sobre el perdón, para que lo hagamos una acción, para que no seamos solo habladores de la palabra, ni oidores, sino hacedores de la voluntad, y convirtamos los frutos del Espíritu en la motivación, en el resultado de nuestras acciones hacia el prójimo, hacia el otro,
hacia el ser humano en nuestro diario vivir. En Lucas capítulo 11, verso 2 y 4, el Señor Jesucristo precisamente hablaba del perdón. Y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí viene lo importante, que es lo que estamos hablando del perdón. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces la gente cuando en el mundo dice, no, es que yo no puedo perdonar lo que lo perdone Dios, está ignorando la palabra de Dios, del Padre nuestro. Dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. O sea, lleva implícito un compromiso de hacerlo, de que pido perdón porque ya yo perdoné. No como el de la parábola al comienzo, ¿no? A él lo perdonaron y él no fue capaz de perdonar. Le perdonaron una gran deuda y no fue capaz de perdonar. Amén. ¿Qué nos ha perdonado Dios? Todo. Estábamos destituidos de la gloria por la desobediencia, por los pecados. Ahora somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Estamos llamados a perdonar. Y si es imposible para nuestra carne, el Espíritu Santo está en nosotros para que perdonemos, porque es el fruto de Él. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Queremos no caer en tentación, perdonemos. Amén. Que nos libre del mal, perdonemos. Amén. En Mateo capítulo 6, verso 12 dice, y perdonan nuestras deudas, porque también está refiriéndose a este mismo pasaje del Padre Nuestro. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Es que el perdón no es algo ajeno al cristiano. Tiene que ser parte del vivir, de la cotidianidad, porque es la herramienta, por decirlo así, donde usted y yo podemos producir el fruto del Espíritu. El amor. Y por amor, seguir dando, perdonando. Amén. Lo que dijo Cristo, en otras palabras, era eso. Hagan lo mismo que yo hice. Amén. Ahí es que entendemos lo que él decía. Ahora, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Y vuelvo a insistir, no se está refiriendo a los milagros o hechos sobrenaturales, sino a una vida conforme a la palabra de Dios, haciendo las mismas actitudes nacidas del corazón por amor a Dios que hacía Cristo. Amén. Esa es una vida conforme a la palabra de Dios. Y miremos cómo es el perdón que dio y cómo debemos nosotros los creyentes perdonar. En Hebreos capítulo 10, verso 16 y 17 nos dice de la siguiente manera. Hebreos en el Nuevo Testamento, más adelante, de Corintios, más adelante de Efesios, de Filipenses. Este es el pacto que haré con ellos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea que el perdón de él es un constante darnos ese regalo. Satanás es el que quiere que usted ande recordando lo que hizo antes y lo malo que era y lo equivocada o equivocado que estaba. En Cristo, para su vida y la mía, hubo borrón total. No borrón ni cuenta nueva, como dicen algunos predicadores. Un borrón total, porque nos sigue perdonando, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y a veces tiene que darnos martillo, como no sé si han visto cuando moldean el acero. Lo meten en la forja o el hierro, los metales, y lo sacan y le van dando la forma. Pero no lo desechan porque tenga impurezas, sino que a través de esos procesos, esas impurezas van saliendo. Amén. Pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. Hay dos razones ahí. La gente habla, o la Biblia habla de la marca de la bestia en la frente y en la mano.
y todos andan temerosos de que es un chip y que no sé qué. Y del código de barras y todo eso. Y eso no es. En el Antiguo Testamento se me escapa la cita, pero solo la voy a dar como por un detalle. Dice Dios que le pondría una marca en la frente al pueblo de Israel y en su mano. Y como lo dije en otra prédica, en ningún momento David tenía una marca en la frente, o Salomón, o Josué, o Isaías, o cualquiera de los profetas, o el mismo Jesús, que era del pueblo de Israel. Amén. Ni en la mano. ¿Qué quiere decir esa marca? Es una manera de pensar conforme a Dios. Por eso dice aquí, este es el nuevo pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus mentes. Amén. Y vuelvo a leerlo de la palabra. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere decir que están en nuestro corazón? Que tenemos que amarlas. Amén. Es por amor a Dios. La gente sigue a Dios por miedo. Pero siempre he insistido e insistiré que es por amor. ¿Por qué? ¿Qué movió a Dios a salvar la humanidad en Cristo? El amor. De tal manera amó Dios al mundo y sigo insistiendo en eso. Y lo que Él espera es que la gente le corresponda por amor. Amén. Por amor. ¿Por qué el pueblo de Israel no? Porque no lo amó. Amén. Se desviaban hacia otras cosas. No entendieron el amor de Dios. Les había dado el privilegio de ser un pueblo diferente y no lo quisieron entender. Ahora lo que Dios quiere es que el que cree en Jesucristo ame su verdad y lo siga por amor y las escribirá en sus mentes porque quiere que pensemos conforme a esas leyes, a esos, no a la ley de Moisés, sino a todos los consejos que la Biblia nos da, sobre todo en el Evangelio de Jesucristo, a perdonar incluso hasta el enemigo, a amar al enemigo, a producir el fruto del Espíritu, a ser nuevas criaturas en Cristo, que podamos perdonar, amén, por amor a Él. Incluso en otra palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, por amor al Señor, amén. Entonces el perdón es una de las obras que hizo Jesús y que los seguidores de Jesús tenemos que hacer, amén, porque amamos su verdad, amamos a Dios y su palabra está escrita en nuestra mente, amén. Por un ratico, no, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ese es el perdón de Dios a través del pacto que hizo en la sangre de Cristo. No que solo escondió los pecados, sino que los borró, los olvidó para siempre. Y así tenemos que hacer nosotros. Las obras que yo hago, dijo Jesús, el que cree en mí las hará también. El perdón real que Él dio debe ser una acción real en el verdadero cristiano. Y entonces podríamos preguntarnos como el apóstol Pedro le preguntaba. El apóstol Pedro en Mateo 18, 22, 20 le decía así al Señor Jesucristo. Porque nosotros siempre estamos mirando, dice así, en 21 y 22 dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. O sea, ¿qué decía el significado de perdón? Es un continuo dar, perdonar. Amén. No es hasta 70 veces 7. Lo que el Señor Jesús le quiso decir es que el amor verdadero no le pone límites al perdón. Si Dios vive en nuestro corazón, seguiremos perdonando, porque el amor, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Amén. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, el verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén.
el amor nunca deja de ser. Por eso, si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, si hemos entendido que por amor Él mandó a Jesucristo a morir por nosotros, estamos comprometidos, si le amamos, a perdonar. El Señor Jesús quiere que el apóstol Pedro y usted y yo, si somos verdaderos creyentes, nos alejemos de la forma de pensar insensible y rencorosa de las personas naturales, que aunque tienen religión no tienen a Dios, porque no están haciendo las obras que Cristo hizo. Porque quienes imitamos a Dios o tenemos como ejemplo a Jesucristo, debemos ser mucho más generosos y nobles al perdonar, como nos lo dice Primera de Juan capítulo 1, en el verso. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cómo no voy a perdonar al que pecó contra mí? Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Por eso siempre seremos pecadores. Hay gente que llegó a Cristo, no, yo era pecador. ¿No? Necesitamos aceptar que somos pecadores. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Pero si el Espíritu de verdad está en nosotros, siempre reconoceremos que somos pecadores perdonados. Pero que su sangre nos limpia de todo pecado y al limpiarnos nos capacita para hacer las obras que Él hizo. Amén. Perdonar, amar. Amén. Es que el Evangelio de Dios no es simplemente un conjunto de normas para ciertos rituales, no, es una vivencia. Por eso hay que nacer de nuevo y comenzar un proceso de crecimiento. Amén. Y vuelvo a insistir, las obras que Él hizo hay que hacerlas también en el diario vivir, siendo generosos y nobles, porque la verdad de Él, su espíritu, su palabra, vive en nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo entendemos mejor lo valioso del perdón? Entonces vamos a mirar en Lucas, capítulo 22, y voy a comenzar desde el 54. Lucas, capítulo 22, dice así. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Esto es bien interesante, esto es bien hermoso. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, era en la casa de Caifás, creo, en la casa de alguno de esos, o de Pilato, alguno de ellos. Pedro lo seguía de lejos. ¿A quién? A Jesús, porque lo habían prendido. Amén. Y Pedro entró allá en medio del fuego, de donde estaba el patio, en el medio del patio donde estaba el fuego, y se sentaron alrededor, dice, y el verso 55 dice, y Pedro se sentó también con ellos, entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pedro, pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, qué tenaz, qué tremendo. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué le había dicho Jesús a un tiempito atrás? Le había dicho, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Porque Pedro le ha dicho, no, Señor, yo por ti soy capaz de hacerme matar ya. Mucha gente le anda diciendo a Dios, yo, Señor, te amo y soy capaz de... No. Amén. Aquí había una realidad. Amén. Pedro negando al Señor, como Jesús se lo había anunciado. El gallo cantó cuando él estaba diciendo, no, no sé lo que dices. Entonces, dice el verso 61, entonces vuelto el Señor, en ese momento en que Pedro dice, no sé lo que dices, en que está negando y que canta el gallo, el Señor desde allá donde lo tenían, voltea a mirar a Pedro.
dice el verso 31. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Qué tremendo! ¿Amén? Tremenda situación. Como cuando uno se equivoca y peca y se da cuenta que Dios tenía la razón. Amén. Fue sin duda el momento más difícil, yo creo que para la vida del apóstol Pedro. A veces solo logramos entender lo valioso del perdón cuando necesitamos desesperadamente de él. Ahí fue que Pedro entendió lo del perdón de Dios. Amén. Que no debía confiar en sus propias capacidades, sino en lo que Dios decía. Amén. Pedro necesitó desesperadamente ese perdón en esos momentos. Muchas veces que Jesús lo perdonara. Necesitamos eso. La gente que predica, venga a Cristo y se arrepiéntese y de aquí para adelante usted no peque más, está olvidándose de esa misericordia y de ese verdadero sentido del perdón, que es un continuo regalo, porque nos vamos a caer, porque vamos en esa imperfección a seguir equivocándonos y pecando, no por maldad, sino porque necesitamos. Sí, aquí en Mateo 26:58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Sí, era Caifás entonces. Y entrando, él se sentó con los alguaciles para ver. Ahí era donde él negó al Señor. Pero nosotros encontramos un texto donde el Señor Jesucristo le encomienda a Pedro que apacente las ovejas. Amén. Entonces, él acaba de negar a Jesús en Mateo 26:58. En Juan capítulo 13, versículo 5, nosotros encontramos, dice la palabra del Señor así: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso fue antes. Amén. Antes de que... Y ahí Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo me va a lavar usted los pies a mí? No, 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 no. Cuando entiende lo que el Señor le dice, que era necesario ser humilde, no le dice solo lávame los pies, sino todo. Amén. Cuando entendemos que Dios tiene la razón y que cuando Él nos pide algo, como el perdonar, es porque nos conviene, en otras palabras, es porque vamos a salir edificados y bendecidos, es porque vamos a estar siendo esas nuevas criaturas. Entonces haremos lo mismo que dijo el apóstol Pedro: lávame no solo los pies, sino todo. Amén. En Juan capítulo 21, el verso 15, nos muestra ese verdadero perdón que Dios le dio al apóstol Pedro. Dice: cuando hubieron comido, aquí ya en Juan 21, 15, ya ha resucitado el Señor. Ya fue después de la resurrección. Entonces se les apareció en un cuarto donde estaban todos ahí. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le había dicho el Señor? Eso lo dije en otra prédica. Ayer, creo. Que Dios le cambia la vida a las personas. A Simón Pedro, él se llamaba Simón y lo llamó Pedro. Y aquí la Biblia nos dice eso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón. Ya lo estaba llamando por el nombre de antes. Hijo de Jonás. ¿Me aman más que estos? O sea, ¿ya eres Pedro? ¿Has entendido que eres nuevo? ¿Que eres diferente? Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, como diciéndole, yo no te tengo en cuenta tus equivocaciones, tu negación. Yo sigo mirándote como a ese que yo he llamado con un propósito, porque eres nueva criatura. Estás listo para hacer una misión. Yo te perdono, yo te perdono. Ahí ya el apóstol entendió la bondad, amén, y estaba listo para hacer las mismas obras que él hizo. Predicar el evangelio, sufrió cárceles, pero también vio la gloria de Dios, amén. Fue el primero que predicó, después de ser un pescador, dio uno de los mensajes más convincentes, 3,000 almas, y en el otro mensaje 5,000, y ahí comenzó la iglesia, amén. El día de Pentecostés, porque vino el Espíritu Santo y ese cobardón y ese que había negado, pero que había aprendido la misericordia y el perdón de Dios, lo capacita en un valiente predicador. Amén. Un verdadero cristiano quiere hacer las obras que hizo Cristo, y no me refiero, vuelvo y digo, a los milagros y maravillas, porque esas son señales. Me refiero a amar como Él amó, a manifestar la humildad como Él la vivió, a perdonar como Él perdonó. Juan capítulo 13, verso 5, nos muestra ese perdón. Amén. Y Juan capítulo 21, el verso 15, nos da la experiencia de cómo el Señor Jesucristo perdonó. Amén. Ese perdón que le dio a Pedro. Amén. Jesús nos dice en su palabra que el Espíritu Santo estará en nosotros. Dios en nosotros, siempre lo he dicho. Dios sobre el pueblo de Israel guiándolo por el desierto. Dios con nosotros, anunciado a través del profeta Isaías. Y Dios en nosotros. Amén. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Amén. ¿Y por qué Dios en nosotros? Para darnos la capacidad de perdonar. Amén. Del perdón. Para darnos la capacidad de amar. Amén. Y para darnos la capacidad de creer. Son tres cosas que el verdadero creyente tiene que mover en su vida. El amor, la fe y el perdón. Como Cristo los dio. Amén. Porque estas tres cosas son parte del fruto del Espíritu. O sea, si yo tengo al Espíritu Santo, lo que debe salir y verse en mis acciones es esto. Dentro de ellas, el amor, la fe y el perdón. Amén. O sea que un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo en su corazón va a ser una persona diferente. Porque Dios está buscando personas diferentes, adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Una persona que realmente es transformado a través de la renovación de su manera de pensar, porque tiene en su mente la ley, escrita la ley de Dios, no para vivir fanatismo, sino para que sus acciones sean las de un buen y un mejor ser humano, que muestre que la gente no lo vea a él, sino vea a Cristo. Amén. La Biblia nos dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso el Señor decía, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y haremos las señales, porque esa es el significado de la marca en las manos. Las manos son para hacer. Amén. Muestran las acciones. Entonces, las palabras, hacemos lo que Él hizo, es que producimos acciones similares a las de Él, de humildad, de amor, de perdón. El ser humano, el cristiano verdadero, que cree en Cristo y ha recibido el Espíritu Santo, tiene la capacidad de perdonar como Dios perdonó. Por eso Efesios 4:2 nos dice así, de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 2. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos la capacidad de perdonar lo que sea. Amén. Sin recriminar, sin esperar que el otro cambie.
porque es lo que la gente quiere. No, yo lo perdono, pero si usted cambia. No, sin esperar nada. Porque amamos a Dios. Si estamos en Él, su palabra está escrita en nuestra mente. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, porque Cristo, el que me perdonó, vive en mi corazón, vive en tu corazón como Espíritu Santo. Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. No somos cualquier cristianito. No somos cualquier fanático, cualquier religión. Somos hijos de Dios. Si hacemos lo que Él hizo como fruto de nuestra fe. En Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, soportándoos unos a otros. Soportándoos. No quiere decir que cambiemos al otro, sino que lo aceptemos como es y lo soportemos. Soportándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, porque el que nos va a transformar es Cristo. Amén. Su palabra en nuestra mente y el amor hacia Él en nuestro corazón nos va a cambiar en nuevas criaturas. Soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo proceso de ser cambiados en nuevas criaturas. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Y por qué? Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese Dios vive en tu corazón como Espíritu Santo. Es grande y perdonador y te va a dar la capacidad de perdonar. ¿Por qué? Dice Mateo 6:14, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que el perdón en nosotros no sea una palabra, sino sea una acción. Amén. Por eso nos podemos concluir con estas frases. ¿Amas a Dios? Perdona. ¿Eres hijo de Dios por fe en Jesús? Perdona. Amén. ¿Quieres hacer las obras que Él hizo? Perdona. Porque si perdonamos a los hombres sus faltas, nos perdonará Dios nuestros pecados. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios nos guarde y que esta palabra haya cabida en nuestros corazones para llevarnos a ser personas que vivimos haciendo la voluntad de Dios como nuevas criaturas en Cristo, para gloria de Él y bendición nuestra, en Cristo Jesús.